Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras. Nos acompaña hoy José Adán Aguerri, presidente del COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Vamos a hablar de temas económicos, sobre lo que nos ocupa siempre en este programa, pero inevitablemente hay que abordar el tema del día, la noticia del día, la represión policial que se desató en las afueras del Consejo Supremo Electoral contra diputados y activistas que están demandando condiciones mínimas para ir a elecciones libres el próximo año. ¿Cómo reacciona el sector privado ante estos hechos? Bueno, hoy mismo en la conferencia de prensa lamentamos, obviamente, estos eventos. Creemos que hay que condenar la violencia, venga de donde venga. Por el otro lado, manifestábamos que en COSEP hemos sido creyentes del modelo de las libertades, hemos sido creyentes de la tolerancia, del respeto a la diversidad, del respeto a la diferencia de opiniones, y aunque hubiera alguna razón, aunque hubiera sido alguien que no es la propia policía la que inició esto, creo que el actuar de la policía no fue el más apropiado. Creo que la policía tiene que entender que este tipo de situaciones, y más entrando a un proceso electoral, estamos apenas en el año preelectoral y viene después todo el año 2016 y viene todo el año 2017 con el proceso electoral municipal, pues la policía tiene que aprender a que este tipo de situaciones no pueden darse de un lado nada más, no pueden darse en absoluto, y creo que esta es una situación que tenemos que condenar. No es la imagen que queremos vender de Nicaragua. Hubo dos periodistas agredidos sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Pero no hay justificación para agredir a un periodista. No hay justificación, Carlos, definitivamente. Hubieron equipos que fueron dañados, hubieron periodistas que fueron encarcelados o llevados pues en ese momento. No sé si ya a estas alturas pues todos fueron liberados, pero la verdad es que creo que hay que tener sobre todas las cosas tolerancia. Nosotros escribíamos esta semana nuestro editorial y decíamos que así como hemos visto que el diálogo y el consenso económico han tenido resultados positivos para el país, hemos visto también que ha habido falta de diálogo y consenso en el tema político. Y hoy, lo que sucedió hoy es una prueba de que efectivamente falta ese diálogo y ese consenso político. Nosotros decíamos en el editorial que el gobierno tiene que dar la pauta, que el gobierno como gobierno, con esa responsabilidad que tiene, debe de dar esa pauta, y también la oposición en este sentido tiene que entender que ese es el camino. Desafortunadamente Nicaragua ya ha pagado demasiado altos costos con la violencia, y creo que situaciones como esta las tenemos que lamentar, condenar y esperar a que no se repitan. El sector privado, perdón, la oposición política está demandando lo que llaman condiciones mínimas para ir a las elecciones del próximo año. El sector privado ha acompañado algunas de estas demandas reclamando observación electoral, tema de la cedulación, diferentes aspectos. Seguiremos en la misma ¿Cómo posición. se ubican ustedes frente a esta demanda? A ver, si a la hora de tomar una decisión hay o no condiciones mínimas para ir a una elección libre y competitiva en Nicaragua, ¿cómo lo valoran los empresarios? Yo creo que ese es el planteamiento que hacíamos al final del editorial, que se presenta un escenario, que es el escenario de un nuevo proceso electoral, que la responsabilidad es hoy muy grande ante esa situación, que tenemos que hacer el esfuerzo, y esperamos que así sea, entre el gobierno y los partidos políticos para que se pueda dar una situación de diálogo que termine dando las condiciones mínimas. Nosotros decíamos, después de lo que sucedió en el nombramiento de la persona en el Consejo Supremo Electoral, que no estamos hablando de la persona, estamos hablando de lo que fue una decisión política, que esto no era la mejor señal, pero esto no significaba que no teníamos que buscar los procesos que permitan que para el año que viene no se pierda ese objetivo que hemos planteado en el 2008 y el 2011, que es tener observación nacional e internacional, que se entreguen las cédulas a todos los ciudadanos, que busquemos tener en la seguridad y la certeza
de que se van a contar los votos y que se van a entregar todos los votos a la ciudadanía y que esto es un proceso pues que se tiene que dar en los próximos meses. Ojalá, como repito, si queremos seguir haciendo crecer al país, porque es indiscutible que el país está creciendo, tenemos que entender que va a pasar por ese desafío y ojalá que podamos encontrar una respuesta a través del diálogo y el consenso. En la agenda del COSEP ocupa un lugar fundamental el tema de la institucionalidad. En la agenda, por ejemplo, de FUNIDES, se han hecho una serie de planteamientos relacionados con la institucionalidad política, pero pareciera que el sector privado pues se limita a enumerar, a declarar estos buenos propósitos y que no tiene la iniciativa para llevar estos planteamientos ya sea a la mesa de negociaciones con el gobierno o a presionar que se resuelvan. Llevamos ya 7, 8 años acumulando esta clase de problemas con un deterioro creciente de la institucionalidad y a veces escuchamos empresarios, grandes empresarios influyentes en este país que dicen en Nicaragua hay elecciones y se respetan los resultados. Nicaragua es una sociedad abierta. Es decir, lo que la población está percibiendo es que hay un sector al menos del empresariado que pareciera ser muy complaciente ante este deterioro grave de la institucionalidad. Yo creo que esto depende del sector que hace este tipo de pensamiento. Yo lo que te puedo decir es que no ha habido un sector como COSEP que haya puesto tantos recursos en todo el país demandando estos planteamientos. Obviamente, de nuevo, no ha funcionado estos planteamientos ni para el COSEP, ni para la Iglesia Católica, ni para ningún equipo de sociedad civil o ningún grupo de sociedad civil, mucho menos para los partidos políticos. Entonces, este es un tema, obviamente, de una situación que está ahí, que está latente, que es una situación que se plantea, que se seguirá planteando. Nosotros hemos invertido cantidades de recursos llevando este mensaje a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y este es un tema que no se ha quedado únicamente pues en enunciados. Creo que ha sido más enunciados los que han hecho otras organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho una serie de situaciones y de campañas alrededor de este tema. La realidad, sin embargo, tenemos que aceptarla, es que no ha tenido resultados para ninguno. Pero no hay un mecanismo de discusión sobre estos temas. Es decir, el gobierno dice, con el COSEP hablo de asuntos económicos, el COSEP dice, con el gobierno hablo de asuntos económicos. Cuando te reuniste hace 2 semanas con el presidente Ortega, hablaron de aduanas, hablaron de la DGI, son temas importantes, pero esto no es menos importante. Esto es como le decía Eduardo Montealegre en su momento, porque se mencionó que el COSEP estaba promoviendo a alguien. Ese es un tema de los políticos, ir a negociar quién va a quedar en un puesto político. No es un tema de COSEP el que va a ir a negociar quién va a quedar en un tema político. Nosotros respetamos el espacio de los partidos políticos en relación al tema político. Yo creo que el actuar de COSEP ha sido muy claro. Si alguien defendió aquí lo que se tenía que defender en cuanto a lo que es la institucionalidad fue el COSEP cuando se dio la reforma constitucional. Gracias al actuar del COSEP es que hoy tenemos el mismo clima de negocios que había antes de la reforma constitucional. Nadie más hizo esa defensa como la hizo COSEP cuando la tenía que hacer, donde la tenía que hacer, y eso provocó que se cambiara un dictamen que ya había sido aprobado y que iba a tener una repercusión negativa para la propia institucionalidad, no solo política, sino económica. Entonces, yo creo que cuando uno ve a la realidad de las cosas y no simplemente al hablar al peso de la lengua, te das cuenta de cuál es el comportamiento de COSEP y cómo hemos defendido desde el empresario grande hasta el empresario chiquito en COSEP esa institucionalidad. Pero en esa capacidad privilegiada de interlocución que tiene el COSEP con el gobierno, que tiene línea abierta, comisión de seguimiento con el asesor Bayardo Arce, con los ministros, con el presidente de la República, la posibilidad de reunirse como ocurrió hace 2 semanas para para abordar, temas económicos importantes. Está en la agenda este tema de la falta de condiciones siempre ha estado, electorales. Y no solo con el gobierno, nos sentamos con los liderazgos políticos. Nos hemos sentado con los liderazgos políticos desde el año 2006 y se ha mantenido exactamente la misma posición de división desde el año 2006 en los liderazgos políticos de oposición.
Acabamos de estar con los líderes políticos de los partidos más importantes y los planteamientos siguen siendo los mismos. La misma posición de no buscar unidad. Nosotros nos hemos cansado de señalar que uno de los elementos que le ha dado fortaleza a COSEP es el tema de la unidad que existe en el sector empresarial, que esa unidad es la que a nosotros nos ha permitido tener esa interlocución privilegiada, que decís vos, desafortunadamente nosotros no le podemos decir a los políticos qué hacer, pero sí les planteamos lo que nosotros sí hemos hecho y desafortunadamente, te repito, lo mismo que vivimos en el 2006, lo mismo que vivimos en el 2011, lo mismo estamos viviendo en el 2015. Vamos a los temas económicos. El caso de Milton Arcia. En su momento se dijo que ibas a servir de mediador. Milton Arcia fue agredido, fue vapuleado, humillado, después fue condenado por injurias y calumnias. Es un empresario que tal vez no tiene un peso dentro de las cámaras del COSEP, pero nadie puede poner en duda a lo que se dedica como empresario del transporte lacustre, del turismo, etcétera. ¿En qué quedó el caso de Milton Arcia? Milton Arcia ha contado con nuestro respaldo desde el primer momento. Lo único que te puedo decir es que hay un proceso en marcha y esperemos que ese proceso concluya en una negociación que permita que efectivamente él recupere por lo menos parte de lo que perdió. Ya no vas a poder efectivamente retroceder lo que se dio. Sin embargo, pues va a tener que haber un proceso que permita que él termine en una posición donde recupere las pérdidas que ha tenido, donde recupere parte pues del valor de ese patrimonio y eso es un tema pues que en su momento tendrá que anunciarse. Pero vos estás actuando como mediador. Yo actué como mediador y hay un proceso ahí. Y el daño que eso causó, el abuso de la ley, la expropiación predatada, la violación clara de toda la ley de expropiación. Efectivamente, por eso la posición clara desde el primer momento de COSEP alrededor de la condena de todas esas situaciones, de la defensa que hicimos alrededor del propio Milton. Nos hemos reunido en diferentes ocasiones con él, con su hijo, y hemos estado aportando lo que está a nuestro alcance para que en el caso particular él tenga este proceso y en el caso claro de lo que son los conceptos que nosotros defendemos, dejar claro que esta situación no se vuelva a repetir. Hace 2 semanas aproximadamente te reuniste con el presidente Ortega y el asesor presidencial Bayardo Arce. Entiendo que uno de los temas medulares era el reclamo generalizado no solo del comercio, sino también de la industria en relación con la Dirección General de Aduanas, también en relación con la DGI. Se hicieron comisiones a partir de esa reunión y con temas que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia. ¿El problema de la aduana se solucionó? Ve, es interesante. Nosotros vamos a presentar el resultado de una encuesta que hemos hecho en todo el territorio nacional a 2.523 empresas. Creo que van a crecer un poquito más todavía, donde, solo para mencionarte, hay 4 instituciones que tienen la mayor problemática en cuanto a la falta de atención, de facilitación para las empresas en el país. Y te estoy hablando de que en estas 2.500 empresas hay 1.300 informales y 1.200 formales. Es decir, esto es un tema que no ha diferenciado entre las que somos formales y las informales y tampoco ha dejado por fuera desde la más pequeña hasta la más grande. En ese sentido hay 4 instituciones: la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Ingresos, el IPSA y el registro de la propiedad. El IPSA es Sanidad Vegetal y Agropecuaria. ¿Y el registro? El registro mercantil. Entonces tenemos ahí estas 4. Sin embargo, este es un proceso que lo estamos terminando de trabajar técnicamente para poder presentar en un evento público. En esta reunión lo que hicimos fue darle seguimiento a una posición, quisimos llegar a la presidencia alrededor de los problemas que estábamos teniendo de manera muy particular con la aduana, con la DGI y con la Corte Suprema. Las 3 comisiones son comisiones que empezaron a trabajar primero al interno. Luego que estas comisiones están haciendo las revisiones, vamos a entrar a la segunda fase, que es ya a sentarse a trabajar con nosotros los temas. En el caso de la Corte Suprema se ha avanzado. Ahí sí hemos visto que una serie de sentencias que estaban pendientes de ser entregadas
a favor de las empresas ya han sido entregadas en estos días. Estamos dándole seguimiento a la problemática de las dudas de valor en aduana. Estamos dándole seguimiento a lo que yo le llamo la interpretación que hace la DGI con la decisión del director a quién le da solvencia, a quién no le da solvencia fiscal. Entonces, estamos en ese proceso. Pero quiere decir que los directores de aduana y de la DGI tienen el respaldo del presidente, porque con la acumulación de problemas que se han generado, que no son de ahora, tienen posiblemente varios años. Aquí estuve en este programa Henry Thompson, y él decía, bueno, esto viene de mucho atrás, pero hemos llegado a un momento extremo, donde prácticamente el director general de aduana hace lo que le da la gana, el director general el de ingresos actúa con una discrecionalidad total. Ustedes van donde el presidente y ahí están en sus puestos. Por eso es que casualmente se han nombrado comisiones que no son comisiones que integran los propios directores de aduana e ingresos únicamente. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de la frontera Peñas Blancas, en el tránsito vehicular, que es lo que nosotros reclamábamos, de que se tomaba demasiado tiempo para un vehículo privado pasar el puesto fronterizo. Lo que la presidencia nos contestó inicialmente fue que la respuesta de aduana era que si ese carro ya había pasado alguna vez anteriormente por la frontera, solo se tomaba 5 minutos en obtener el permiso, y si no había pasado se tomaba 20. Lo que sin embargo no le comunicaban a la presidencia en esa ocasión es que para poder llegar a ser atendido por el funcionario de aduana en el puesto se tomaba 2 horas y media la fila. Entonces solo le decían que se tomaba 5 minutos, pero no le agregaban las otras 2 horas y 30. Ese es el tipo de información que llega en ocasiones parcialmente a la presidencia. Por eso es que estas comisiones han sido creadas con otro personal, como se hace en el aeropuerto en este momento. Ha sido creada una comisión que ya no es el equipo directivo del aeropuerto. Desaparecieron ayer las filas del aeropuerto. Por lo menos vimos a Orlando Castillo alegando de que el aeropuerto estaba funcionando dentro de los estándares internacionales, menos de 45 minutos. Sin embargo, a la hora de la salida hay unas filas descomunales también. En números, hay un aumento de la demanda de pasajeros superior al 10%, se habla de 12%. Nosotros salimos el sábado del país y por primera vez veíamos doble fila. Filas de las personas que ya habían pasado del ticket de la línea aérea, del counter de la línea aérea, que ya iban a migración, venía la fila de migración hacia línea aérea, pero también había filas de los counters de las líneas aéreas hacia migración. Gente que todavía estaba haciendo fila para ser atendido en los counters. O sea, estábamos viendo por primera vez dobles filas en este caso en el aeropuerto. Lo mismo hoy tenemos que han habido alrededor de 3, 4 nuevos destinos que se han aumentado en Nicaragua, y esto hace que en ocasiones, en la misma noche, aterricen al mismo tiempo hasta 4 aviones con alrededor de 500, 400 personas que están en el área de migración. Estas son realidades. Ayer que yo entré de regreso, ya estaban funcionando las 3 bandas. Todas las veces anteriores, en los meses anteriores que he estado viajando, solo había una banda. Hoy ya tienen 3 bandas funcionando. Sin embargo, lo que le hemos dicho a la presidencia es que sí necesitan efectivamente poner más estaciones para atender por parte de migración. O sea, pero estás describiendo un gobierno en el cual las instituciones no funcionan y prácticamente la presidencia es como un tribunal de apelaciones, pues. Es decir, la DGI no hace su trabajo, la DGI tampoco, el del aeropuerto hace un poco lo que le parece, y en este caso el sector privado va al presidente de la República como que si fuera un tribunal de apelaciones, cuando lo que debería de hacer es decirle a los otros que cumplan con su trabajo, o si no, sustituirlo. Ve, Carlos, te lo voy a contestar de esta manera. Yo soy desde hace 5 años el presidente de 16 federaciones del sector privado centroamericano. Hoy soy presidente de todas las cúpulas empresariales de Centroamérica. Me toca viajar por Centroamérica mes a mes, país por país. Hemos tenido que llegar a los presidentes para tener las respuestas de parte de ellos para que las cosas caminen. Por primera vez estamos teniendo respuesta en todos los países de Centroamérica porque hubo la decisión política de los presidentes de decirle sí a los planteamientos del sector privado, de decirle sí
a la matriz de obstáculos que nosotros les entregamos y orientaron. Y por primera vez, Carlos, hoy los ministros de Economía de Centroamérica no solo se están reuniendo cada 3 meses, sino que están obligados por mandato presidencial a sentarse con el sector privado. En este caso, las comisiones que se formaron, incluida también la de Sanidad Agropecuaria, Vegetal, la IPSA, ¿qué plazos tienen para producir resultados? Yo creo que lo importante de esto es que estamos haciendo un ordenamiento, que lo que estamos buscando aquí, y de nuevo, no es solo un ordenamiento que le va a dar respuesta al tema local. Aquí estamos hablando de que esta misma problemática la hemos trasladado a todo el ambiente centroamericano. Yo estoy regresando de Antigua, de reunirme por 3ª vez en un año con los presidentes, de volver a hacerles un resumen de cuáles son los problemas que tenemos en cada paso fronterizo de Centroamérica. Este no es un tema de Nicaragua. Y aquí lo que pasa es que queremos entender como que Nicaragua es una isla. Este es un problema que nos está pasando en 11 pasos fronterizos de Centroamérica. Entonces, lo que estamos llevando nosotros es a los presidentes, a las máximas autoridades, a los que pueden dar la orden de que los directores de aduana finalmente entiendan, y lo que es más importante de esto es que los presidentes han llegado a tal nivel de comprensión que han nombrado comisionados presidenciales para aduana en 3 países ya de Centroamérica. Aquí no se ha nombrado. Aquí todavía no se ha nombrado, pero ya ahorita, después de la visita que hicimos, de la última reunión pues en Antigua, repito, ya se fue a hacer la primera valoración del puesto de Guasaule y a finales de este mes se hace la segunda valoración del puesto de Peña Blanca, y esto lo que nos va a permitir, Carlos, es que ya existe, va a poder ver vos en internet al momento lo que está sucediendo en estos 2 pasos fronterizos. Vas a poder ver si hay 8 kilómetros de contenedores detenidos ahí y cuánto tiempo se toman para que esto suceda, para que puedan pasar. Ese es el tipo de esfuerzo que se está haciendo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con la USAID, en conjunto todo el sector empresarial, y afortunadamente hoy con la respuesta de los presidentes del SICA, y eso incluye obviamente Nicaragua. Entonces yo creo que, y como le decíamos a ellos, nunca había habido tanto esfuerzo y tanta comunicación como existe hoy a nivel de Centroamérica entre el sector empresarial y el sector público. Mucha información en torno a lo que está pasando en el Instituto de Turismo INTUR. Por un lado, aplicaciones o interpretaciones discrecionales y antojadizas sobre la ley de costas en lo que respecta al margen después de la marea alta de terreno en que la gente puede hacer construcciones. Por el otro lado, hay una virtual intervención de esta institución por parte del diputado Gustavo Porras, presuntamente por instrucciones de la primera dama Rosario Murillo. Han habido despidos en turismo. El COSEP tiene un punto de vista sobre lo que está pasando en turismo. Hoy casualmente en el consejo directivo nuestro explicaba de que hay una serie de rumores que se han querido dar a lo largo de estos días, donde se estaba queriendo mencionar de que INTUR pasaba a ser viceministerio. No está pasando el INTUR a ser viceministerio. Estas son situaciones que desafortunadamente pues alguien empieza una bola y le dan el seguimiento a esa bola. La bola o la información proviene de una exploración que hace Gustavo Porras y que se reúne con personas y dice: estamos evaluando transformar a INTUR en un viceministerio del MEFCA o de otra institución. No hay tal, o sea, no es ese el objetivo. Se está trabajando y esto lo estamos haciendo en conjunto. Estamos desarrollando áreas donde hemos creído que la alianza público-privada, y en este sentido con el apoyo de los organismos multilaterales, del BID, del Banco Mundial, estamos definiendo, y ahora inclusive con el apoyo del Foro Económico Mundial, estamos definiendo cuáles son esas áreas que vamos a trabajar de esta forma. Hemos designado, por ejemplo, que el tema del agro, especialmente en el tema de lo que es palma africana y cacao. La semana que viene iniciamos este proceso donde van a participar prácticamente 8 ministros y jefes de diferentes instituciones del Estado con un equipo del sector privado, donde vamos ya a enfocarnos a lo que va a ser toda esta definición. Turismo es el otra área que hemos desarrollado, que hemos decidido pues priorizar. ¿Pero qué está pasando en INTUR? ¿Hay despidos?
Hay una participación de Porras que no tiene un nombramiento oficial en ese ministerio. Hasta donde entendemos hubieron 3 despidos, que es lo que hemos manejado extraoficialmente. Más allá de eso, el Intur, de nuevo, el esquema, cómo está funcionando hoy, hace de que ya no sea una persona. En el caso, por ejemplo, de Palma, va a estar allí en la reunión que vamos a tener con los equipos que estamos trayendo de Estados Unidos para este propósito. Va a estar en la misma reunión al mismo tiempo el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el presidente del Banco Central, Gustavo Porras, el Schwartz, la ministra de Medio Ambiente, van a estar todos. Lo que se está trabajando es de esa manera. La ley de costas está firme, está reglamentada, se está implementando. ¿Hay acaso alguna intención del gobierno de revisarla, como se ha visto la actuación de representantes del Ministerio del Ambiente y de algunas alcaldías diciendo no son 50 metros los que de la marea alta donde se pueden hacer construcciones, sino 200 metros, aunque la ley no dice eso? Nosotros lo que hemos planteado es que efectivamente desde que se creó esta ley no se ha nombrado la comisión que tiene que trabajar en ese sentido. Hemos solicitado que efectivamente se nombre esta comisión. Lo que hemos visto recientemente fue un problema muy puntual que lo denunciábamos en una de las conferencias de prensa en Playa Madera, pero más allá de eso no tenemos ninguna otra circunstancia que se nos haya reportado o que esté indicando que hay un cambio de posición alrededor de cómo se está manejando este tema hasta el momento. Nosotros creemos pues que esta es una de las situaciones que efectivamente está dentro de las comisiones que tienen que ser llamadas, tanto esta comisión como aquella comisión que fue creada para la ley de defensa. La zona fronteriza. De la zona fronteriza, que tampoco se ha nombrado. Están paralizadas las transacciones en la zona fronteriza. Eso está paralizado. O en esos 15 kilómetros. Sí. En zonas costeras, en muchos lados con potencial turístico. He conocido de un proyecto incluso de generación de energía, porque dicen que no se ha creado una comisión interinstitucional que es la que tiene que dar los permisos. Esa es la que estamos pidiendo que se nombre, efectivamente. A pesar de esto, creo que hemos visto inversión llegando de manera, pues en una, digamos, cantidad que quisiéramos que fuera más. Ya estamos a punto de terminar la pista de Huacalito. Eso es importante porque esto espero que genere otro tipo de turistas que vengan a generar más gastos en el país. Hay que hacer un esfuerzo porque la inversión que se está desarrollando en este momento en el sector turístico nos está dejando todavía que los gastos individuales que se están dando son muy bajos comparados a cualquier otro país de Centroamérica. La ley de Internet o la propuesta oficial para la ampliación de la banda ancha que fue rechazada por los empresarios proveedores de Internet con el respaldo del COSEP, se dijo esto no es viable. El asesor presidencial Bayardo Arcio dijo vamos a buscar una solución de consenso. ¿De dónde va a salir esa solución? ¿Las empresas, el COSEP va a proponer un proyecto de ley o van a esperar que Telcor se los proponga para discutirlo? Tenemos un proceso, ya lo interno, el sector tiene una posición. Ya nos sentamos, ya se hizo una revisión de lo que había propuesto Telcor, ya hay planteamientos de parte nuestra. También ya avanzamos, tuvimos un encuentro con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo porque el BID va a ser el que va a manejar los recursos que va a poner Corea en relación al tema de banda ancha, entonces dejando clara la posición del sector privado. Entendemos. Pero, cuando decís una posición, ¿eso se traduce en una propuesta de ley? En su momento, cuando llegue el proceso otra vez a la mesa de discusión, sí vamos a llegar con esa propuesta. No estamos nosotros empujando y corriendo para que esto se dé, inclusive la posición nuestra está en este momento en que no debería de haber una nueva ley, inclusive eso es lo que nos llevó a sentarnos con el BID. Este es un tema que todavía tenemos que hablar con Corea, en el sentido pues de que si es necesario o no es necesario realmente que exista un cambio en la ley. Sin embargo, lo que te puedo asegurar es que en el caso nuestro, en su momento, vamos a estar listos para que esto, si se va a dar una ley, sea una ley que no retroceda ninguno de los avances que hemos tenido. Una última cosa, el proyecto del canal interoceánico, conocimos que ERM
le entregó al gobierno y a la empresa HKND un estudio de impacto ambiental. El COSEP conoce ese estudio siendo miembro de la comisión asesora del proyecto Canalero. No, cero. No tenemos absolutamente nueva información al respecto ni de los estudios medioambientales ni de nada nuevo en relación al tema del canal. Hay señales de la inversión o del proyecto financiero en relación con HKND, con los fondos que supuestamente deberían de traer al país para indemnizar a las familias y a las personas que serían expropiadas. No conocemos, no hemos recibido ninguna información, ni hemos visto ninguna señal en ese sentido. No sabemos si efectivamente en el territorio se esté negociando por parte de los equipos de gobierno que habían sido creados entre la Procuraduría y la Dirección General de Ingresos para ir a negociar con estas 7,000 y pico de familias. No sabemos en qué etapa está. Lo único que hemos visto diferente en relación a inversión china es que ya empezaron a poner pues algún tipo de equipos en algunos postes en diferentes zonas de Managua alrededor del tema de Xinhui, y dicen que probablemente a finales de año haya algo de Xinhui, pero ahora, con HKND no. Parece algo muy modesto lo de Xinhui en comparación con la inversión que debieron haber hecho ya de más de 700 o 1,000 millones de dólares. Pues eso es lo que nos han informado extraoficialmente, que es una inversión modesta, efectivamente, la que se está dando, y en barrios en donde aparentemente pues son barrios populares y que se está tratando de llegar, digamos, a personas con algún tipo de productos que no va a ser necesariamente pues el nivel más alto de mercado. Y en el caso de HKND, cuando el señor Bill Wild dice vamos a hacer un puerto en Brito, y vamos a hacer una zona de desarrollo que el gobierno nos ha pedido en esa zona de Rivas, lo dijo en una entrevista en el Nuevo Diario, ¿hay alguna convocatoria, conocimiento de la empresa privada, de licitación? ¿En qué consiste esa zona de desarrollo? No, yo lo que he mencionado es que ninguna zona de desarrollo se puede empezar a trabajar mientras no se haya negociado con los dueños de las tierras. Entonces yo creo que aquí lo primero efectivamente es que se dé una negociación son 7,000 y pico de familias. Hemos hablado de que el 20% de la tierra afectada está en el lado de Rivas. No sabemos exactamente de las 7,000 y pico de familias cuántas son en el lado de Rivas. Sabemos que es el 20% de la tierra. Si se quisiera avanzar y empezar con esta zona antes de entrar a la otra parte, pues yo creo que lo primero que se tendría es que hablar con las familias que están en esta parte del Pacífico, pero no hemos visto, no conocemos, no sabemos, no significa que no lo estén haciendo, pero de parte nuestra no hay ninguna señal al respecto. ¿Y esa comisión asesora se reúne? ¿Cuándo fue la última vez que sesionó? La última vez que fuimos citados ya fue hace algunos meses, con la visita de un equipo que creo yo que era una especie, porque los chinos pues tienen su propia forma de pronunciar sus cosas o de enunciar sus cosas. Era un instituto que yo sentí que era algo relacionado con un tema de auditoría que estaban haciendo, pero eso fue ya a inicios de año. Desde inicios de año no hemos vuelto a tener ninguna información al respecto. José, la encuesta, perdón, última pregunta, ¿cuándo se presenta? 25 de agosto y vamos a hacer 3 presentaciones. Nos ha tomado el tiempo porque hemos querido ser lo más rigurosos en cuanto a la parte técnica. Aquí estamos trabajando con gente de Ginebra, de Chile, estamos trabajando con gente de Funides, con gente de COSEP. Esta encuesta va a ser 25 de agosto, el resultado de la encuesta. Posteriormente a eso vamos a hacer contrataciones de más gente porque vamos a entregar 2 productos más. Con el resultado de la encuesta vamos a entregar una valoración del entorno de negocios de Nicaragua que incluya el resultado de la encuesta. Y el tercer producto que vamos a entregar a la presidencia es el plan de acciones para responder a los obstáculos que hemos encontrado en esta encuesta. Son 3 diferentes productos, 3 diferentes momentos, el primero el 25 de agosto. Gracias, José Adán Aguirre. Esperamos en su momento tener la oportunidad de seguir conversando sobre otros temas y también particularmente sobre esa encuesta que será pues una radiografía bastante amplia del Estado, el sector privado y la economía nacional.